Mi nombre es Julio Valdés. Yo soy profesor jubilado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Y bueno, ustedes me han invitado para que conversemos sobre el tema de sistematización de experiencias. Es importante comentar que la palabra sistematización de experiencias tiene como, o mejor dicho, la palabra sistematización tiene como dos sentidos. Cuando hablamos de sistematización en general, podemos estar hablando de sistematización de información. Eso significa que, por ejemplo, realizamos un evento, un congreso, una jornada, y al final tenemos un gran cúmulo de información que hay que sistematizar, y ahí elaboramos algunas categorías, si lo vamos a hacer por tema, si lo vamos a hacer por países, por delegaciones. Eso es una sistematización de información. Pero en este caso vamos a hacer énfasis en lo que llamamos sistematización de experiencias, que es algo completamente diferente. Para conversar sobre sistematización de experiencias, conviene que nos remontemos un poco al siglo pasado, por ahí entre los años 60, principalmente 70 y 80 del siglo XX, que algunas experiencias fundamentales, ¿no?, que se estaban desarrollando en el continente nuestro americano. Recordemos que es un momento en que existía unas políticas, digamos, de fuerte opresión en lo económico, en lo militar. O sea, son épocas donde los regímenes militares poblaron buena parte del continente. Recordemos a Pinochet, recordemos a Videla, y bueno, son políticas que en ese momento pues se ensañaron contra nuestras naciones nuestroamericanas para seguir para los imperios, seguir abrogándose el derecho, según ellos, de usar y de sustraer todos nuestros recursos de nuestro suelo, nuestros recursos vitales para su provecho. Y entonces, como en ese momento había múltiples movimientos, múltiples protestas que se estaban desarrollando, incluso ensayos de gobierno, como es el caso del Chile del presidente Allende, que fue bloqueado, fue sitiado y fue asesinado por el régimen militar, pues en este caso del general Pinochet. Ante esos momentos de fuerte represión en el continente, simultáneamente estaban surgiendo en diversos países y desde diversos autores vinculados con las luchas populares, vinculados con el pueblo. Estaban surgiendo múltiples, digamos, propuestas, ideas, semilleros, modelos, enfoques, los nombres que queramos utilizar. En los años 70 y a inicios de los 80 surgen todas, y en unos casos surgen, en otras se afianzan, pues, propuestas como teología de la liberación, como el teatro del oprimido, la investigación-acción participativa, la teoría de la dependencia, todos ellos enfoques, miradas surgidos del suelo nuestroamericano. Y dentro de esos corrientes que iban hacia lo educativo, iban hacia lo económico, hacia lo político, y que se iban generando desde las luchas populares, desde los campesinos, desde los mineros, desde los movimientos indígenas, para fortalecer las luchas, la organización, la formación, la concientización. Una de esas corrientes que surgen es la sistematización de experiencias, que podemos rastrearla en Chile, justamente, pues, en los años 70, desde algunos
vamos a llamarlo intelectuales, si queremos, intelectuales orgánicos, pues, como Diego Palma, ¿no? Fue uno de los líderes y los que enunció y anunció esa propuesta de sistematización de experiencia, que estaban en el campo del trabajo social. Y en el campo del trabajo social, en las luchas con comunidades, en este caso comunidades urbanas, por supuesto que todo el aprendizaje de la universidad sobre los métodos de investigación no se correspondía con las necesidades y los requerimientos del pueblo para abordar su problemática cotidiana, para fortalecer el trabajo popular, organizativo, político que se estaba desarrollando. Entonces, en ese momento surge esa propuesta de la sistematización de experiencias, que es sistematización y es de experiencia. Entre los años 80 y sobre todo los 90 se potencia esa forma de investigar, de generar conocimiento, no solamente en América Latina, sino que en otras partes del mundo, pues, como la misma Europa, África, y se va afianzando esa propuesta. ¿Cómo pudiéramos definir la propuesta de sistematización de experiencias? Nosotros colocamos, o nos gusta colocar, dos palabras clave, que es relato y crítica. Pudiéramos decir que la sistematización de experiencia es un relato que apunta hacia la visión crítica de una realidad para transformarla. O pudiéramos decir que es una visión de transformación de la realidad que se relata. Y fundamentalmente esas dos palabras nos dan como algunas pistas de cómo se asume metodológica y metódicamente la sistematización de experiencia. La sistematización de experiencia, sus protagonistas son personas de colectivos sociales. En nuestro caso, en la Venezuela actual, pudiéramos pensar que una comuna o algún grupo específico dentro de una comuna o de un consejo comunal o de un colectivo de estudiantes, ellos son los protagonistas fundamentales de los procesos de sistematización de experiencia. Es probable que requieran puntualmente el apoyo de alguna persona que pueda tener algo de experiencia, algo más de experiencia en cuanto al tema de la sistematización de experiencia, pero esa persona viene como apoyo, no es la persona que va a realizar y a desarrollar el trabajo de sistematización de experiencia. Entonces, la sistematización de experiencia es un trabajo colectivo que se realiza. Cuando hablábamos de los movimientos, de las propuestas que surgen en América Latina, pudiéramos señalar que, a pesar de que son diversas, la teología de la liberación es diversa de la sistematización de experiencia, de la educación popular y de la educación liberadora encarnada en Paulo Freire, ¿no? A pesar de que hay diversidad de opciones, de métodos, de enfoque, está presente allí elementos del marxismo, elementos de la fenomenología, elementos por supuesto, de la teoría social. Son diversas, sin embargo, tienen algunos puntos en común que es importante señalar para seguir caracterizando la sistematización de experiencia. Una de ellas es que el pueblo es el protagonista de la historia, protagonista de procesos educativos, formativos y protagonista de la generación de experiencia. Ese es el primero. Y los llamados intelectuales, los universitarios, por supuesto que pueden participar, pero como parte de ese pueblo
organizado o en proceso de organización. Otra característica es que todas esas corrientes que hemos nombrado y otras que nos faltan por nombrar, como el teatro del oprimido, por ejemplo, critican fuertemente nuestra sociedad y la señalan de que es una sociedad desigual, es una sociedad oprimida, es una sociedad donde hay inequidad, hay injusticia, y plantean un nuevo, digamos, esquema, enfoque u horizonte social donde predomina la participación plena, donde está presente pues, la equidad, el sentido de justicia, la integración latinoamericana. Y fíjense que estamos hablando de los años 70 y 80 y todos esos elementos, como sabemos, están plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces pudiéramos decir que nuestra Constitución recoge eso, no solamente los recoge, los organiza y los repotencia, elementos que ya venían desarrollándose en el continente nuestroamericano. El tercer elemento, punto común de todas esas distintas corrientes, es que las transformaciones sociales profundas vienen de una alianza de distintos factores. Eran unas discusiones fuertes en la época, cuando desde el punto de vista de algún marxismo, digamos, tal vez más dogmático, se señalaba que tenía que ser la clase obrera, la clase, los trabajadores de industrias, los que estaban llamados pues, a hacer las transformaciones sociales. Pero ya estas distintas corrientes plantean que si bien no se descarta el papel protagónico de los obreros, pero también están los sectores campesinos, también están los movimientos feministas, movimientos de mujeres, indígenas, y entonces la transformación debía ser a través de toda esa, una alianza, pues una integración que respetara las identidades, las particularidades específicas de los movimientos, pero que a su vez pudiese integrarse en algo de una fuerza mayor para generar cambios sustanciales pues, en las estructuras fundamentales de la sociedad. Un cuarto elemento de todas esas tendencias, esos movimientos, es la diversidad de lenguaje, de esquemas, de caminos, de metódicas que se van generando a partir de todos esos movimientos, porque estamos hablando de que el origen de buena parte de esa propuesta viene de los movimientos sociales. Entonces, con esas cuatro características volvemos a la sistematización de experiencia. Entonces, la sistematización de experiencia pudiéramos verla desde el punto de vista político. La sistematización de experiencia desde lo político es un proceso, pudiéramos llamarlo de investigación, con unas características particulares que ya vamos a seguir viendo, un proceso de investigación, pero que apunta hacia la transformación radical de la sociedad. ¿Y dónde inicia esa transformación de la sociedad? En ese grupo, ese colectivo que está desarrollando y llevando a cabo los procesos de sistematización de experiencia. Eso sería, entonces, desde el punto de vista político, la sistematización de experiencia es una propuesta que apunta a transformar, a desmontar esta sociedad capitalista, patriarcal, y apunta a una nueva sociedad donde haya más equidad, donde haya más igualdad de oportunidades y sobre todo mayor nivel de participación colectiva. Otra característica de la sistematización de experiencia es que supone otra forma de relación para la generación de conocimiento. Usualmente uno piensa, pues, ¿cómo se genera el conocimiento?
entonces que son científicos que presentan proyectos, están los grandes financistas internacionales, que buena parte de esos financistas internacionales es lo que uno llama la empresa militar industrial, que trata de dominar al mundo. Y entonces los científicos hacen la propuesta, le financian el proyecto y los científicos desarrollan ese proceso de investigación. Los resultados de esos procesos van a las empresas que están financiando, que usualmente la utilizan buena parte de esas investigaciones para fines militares, industriales, de aprovechamiento de los recursos, sobre todo los recursos de nuestras sociedades, nuestros países, América, África. Y sin embargo, la sistematización de experiencia plantea que el conocimiento se genera de una manera colectiva en equidad, donde se ejercite la democracia de la palabra. O sea que no es posible hacer una sistematización de experiencia donde unas personas impongan ideas, propuestas y caminos a otras personas, sino que se van construyendo los caminos de una manera horizontal, de una manera participativa y sobre todo en gran pertinencia con las situaciones particulares y específicas que está viviendo ese colectivo. Si es un colectivo campesino, si es un colectivo obrero, un colectivo universitario. En ese sentido, digamos, pues que es una nueva forma de generar, de agruparse, vamos a decir así, para generar conocimiento de una manera participativa, de una manera protagónica, pero también implica la sistematización de experiencia, un camino epistemológico. ¿En qué sentido un camino epistemológico? En que los fundamentos de ese conocer son de la vida, de la propia vida de las personas que están desarrollando ese proceso tanto de investigación, de generación de conocimiento y de transformación concreta pues, de las situaciones, de las condiciones de vida que se viven. Entonces, en la sistematización de experiencia, hablamos de un conocimiento que es vivido, que es situado, que es pertinente, que apunta a la transformación. No es solamente conocimiento para describir y saber qué está ocurriendo allí, sino es un conocimiento para transformar a partir de las vivencias de ese colectivo específico que está desarrollando el proceso de investigación. Entonces, bueno, digamos que la sistematización de experiencia implica todos esos elementos políticos, sociales, epistemológicos, que apuntan hacia una forma de conocer que es completamente alternativa, que es diferente de lo que se viene haciendo hasta ahora en los mundos académicos. Incluso, y siempre me gusta señalar, cuando se plantea que la investigación a través de la sistematización de experiencias y, por ejemplo, la investigación-acción participativa, que son métodos cualitativos, son parte de los métodos cualitativos, yo señalo que hay una diferencia entre los métodos cualitativos, como se entienden usualmente, por ejemplo, métodos cualitativos, métodos biográficos, métodos etnográficos o hermenéuticos, que si bien dan un salto y abren nuevas perspectivas con relación al dominio del positivismo durante tanto tiempo, y sobre todo el siglo XX, que incluso está vigente pues, en el siglo XXI, los métodos cualitativos implican un proceso donde el investigador o la investigadora son los que conducen el proceso y los que al final elaboran las conclusiones, las propuestas, las categorías, los conceptos que van surgiendo. O sea, no es participativo, no son participativos y protagónicos. La sistematización de experiencia y la investigación-acción participativa, por supuesto que sí, son. Ahora, también
me gusta señalar pues que cuando hablamos de tanto de sistematización de experiencia como de investigación-acción participativa, no necesariamente uno se niega a el aporte que se pudiera brindar desde otros métodos o desde otras técnicas u otros recursos de investigaciones, por ejemplo, de los métodos cualitativos y tal vez incluso de los métodos cuantitativos. Por ejemplo, si uno está trabajando para el desarrollo de una unidad de producción, de una empresa comunitaria, una empresa de propiedad social, uno no descarta que en un proceso, por ejemplo, de sistematización de experiencia, uno pudiera incluir algunos elementos estadísticos. Porque hablamos de producción y en la producción es necesario sacar cuentas, es necesario que la parte cuantitativa aparezca allí. Pero, repetimos, como recurso, no es que esa es la investigación y eso va a determinar cómo estamos apreciando en ese momento la realidad. Hablamos de un diálogo, pero si es desde la sistematización de experiencia, lo fundamental es, como decíamos hace un momento, un relato. La sistematización de experiencia es un relato con crítica, o sea, con problematización, con preguntas, con interrogantes que se van respondiendo en el mismo relato. Y allí llegamos por ejemplo, una caracterización básica de cómo es la propuesta, vamos a llamarla metódica, de la sistematización de experiencia. Entonces, digamos que un punto de partida de la sistematización de experiencia es un colectivo que tenga la conciencia y la disposición de utilizar ese camino llamado sistematización de experiencia. Hablamos de un colectivo que tiene unas vivencias muy concretas, muy particulares, muy específicas y georreferenciadas. Un colectivo que está ubicado en el barrio tal, un colectivo que está ubicado en el caserío cual, un colectivo que está ubicado en la empresa tal. Es un colectivo que está ubicado geográficamente, organizacionalmente, y está ubicado desde el punto de vista histórico. Entonces, digamos que ese es el punto de partida, un colectivo que pretenda desarrollar un proceso de sistematización de experiencia. Uno de los primeros momentos es que el colectivo tiene que delimitar cuál es la experiencia que quiere sistematizar. ¿Cuál es la experiencia? Delimitarla en el tiempo, en el espacio. Eso implica decir, mira, nosotros queremos delimitar la experiencia que vamos a sistematizar los últimos 5 meses, los últimos 6 meses, o cuando empezamos a desarrollar el plan de trabajo que actualmente estamos desarrollando en nuestra organización. Ahí se delimita. Siempre hay caracterizaciones y propuestas iniciales y por supuesto que la sistematización muchas veces nos va haciendo que cambiemos esas propuestas iniciales, pero es necesario hacer las propuestas iniciales para tener por lo menos el horizonte y el camino que vamos a seguir para el desarrollo de la sistematización de experiencia. Entonces, bueno, tenemos el grupo con la disposición de hacer sistematización. Tenemos una ubicación, una caracterización de la realidad ubicada de una manera georreferencial, como habíamos señalado. Tenemos que el grupo delimita y entonces desarrolla un relato. En este caso hablamos de un relato colectivo. El relato colectivo puede salir de una vez siendo relato colectivo, pero si la organización es más compleja, es una institución, un ministerio, un ente descentralizado, tal vez se pueda trabajar partiendo de las historias de distintas dependencias, distintas unidades, y todo eso puede confluir después en una gran historia que sería la historia colectiva.
pero usualmente es necesario que se vaya desarrollando una historia colectiva, o sea, que se vaya contando el cuento de qué es lo que ha ocurrido y cómo lo ven las personas que están participando en esa experiencia. Todas las opiniones, todos los comentarios de todas las personas son importantes. Y el reto es tratar de incorporar en ese relato todos los puntos de vista, incluyendo los desacuerdos. Hay momentos en que, bueno, no se llega a un acuerdo y en el relato se señalará, mira, no logramos un acuerdo en cuanto a esto, pero tuvimos que decidirlo por mayoría y eso produjo que algunas personas se molestaran, se apartaran o se integraran. Pero bueno, eso es parte del relato que está ocurriendo. Entonces, a ese relato de la sistematización vamos incorporándole preguntas, interrogantes. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué consecuencias generó? ¿Nos ayudó en el proceso organizativo? ¿Nos ayudó en el proceso comunicacional? ¿Cómo podemos superar los problemas que van surgiendo de ese desarrollo del proceso que veníamos realizando? Hay un elemento que llamamos, o se llama dentro de esta metódica, el eje de sistematización, que es como la pregunta central. A pesar de que hay que hablar de la experiencia, uno siempre necesita así como un eje, un elemento central, que es donde uno se va a enfocar. Normalmente en el proceso ahí sale de todo. Pero uno, por ejemplo, si se plantea, mira, ¿cómo ha sido el proceso de comunicación de nuestra organización, tanto interno como con la comunidad? Ese pudiera ser un eje de sistematización. Y entonces uno relata estando atentos y atentas a ese proceso de comunicación que en este momento está constituyendo el eje de la sistematización de experiencia. Ese eje, por supuesto, que puede cambiar. Uno puede pensar que hay un elemento que es el central y cuando uno avanza dice, oye, no era el proceso de comunicación, es más bien el proceso de formación donde estamos fallando. Y entonces uno perfectamente cambia el eje y se va al proceso de formación. Pero eso es la misma práctica la que va diciendo que es necesario hacer ese cambio de eje en ese momento. Entonces, bueno, ese eje de sistematización es como el interrogante central que va orientando y conduciendo el proceso de sistematización de experiencia. En ese avance es necesario que estemos pendientes de la forma como estamos recogiendo y organizando esa información que va surgiendo. Esa es una de las características que se comparten en sistematización de experiencia e investigación y acción participativa con los métodos cualitativos. El volumen de información es muy grande y es necesario ir recogiendo. Esa información se va recogiendo a través de distintas vías. Se va recogiendo a través de los registros personales, a través de un registro grupal escrito, pero a través de mecanismos o recursos audiovisuales, los teléfonos inteligentes que permiten filmar, permiten grabar toda la experiencia. Entonces es importante manejar todo ese repertorio de información. Pero es muy importante también ir organizando esa información. ¿Y cuál es la información que consideremos que es más importante y cuál consideramos que en ese momento podemos dejar, digamos, en un archivo aparte? Y quien nos guía para ver qué información es más relevante, digamos, que otra, en este caso es los objetivos del proceso de sistematización y el eje, o sea, la pregunta central a la que queremos dar respuesta a través de ese proceso de sistematización de experiencia. Y entonces, bueno, vamos avanzando y vamos organizando, pero es importante que el colectivo esté pendiente de esa que participe, no solo que esté pendiente, sino que participe de esa organización y que la organización de experiencia sea completamente significativa para ese colectivo a lo largo de toda la experiencia de sistematización
que está en curso. Entonces, bueno, vamos generando información, vamos organizando esa información y a partir de allí se van generando, pudiéramos llamarlo categorías, pudiéramos llamarlo conceptos, pudiéramos llamarlo visiones amplias de lo que estamos haciendo, pero digamos, ahí hay unos elementos, unas pistas, unos constructos teóricos que se van generando a partir de la práctica, sin dejar de lado la práctica, como muchas veces ocurre con otros métodos de investigación, que llega un momento que ya la práctica no cuenta y entonces el trabajo se vuelve completamente teórico. Aquí el trabajo es teórico, es riguroso en el camino de la teorización, pero no se desprende de la historia, no se desprende del relato, sino que está inmerso y es parte de ese relato. Ahora, por supuesto que la sistematización de experiencia no culmina, como decíamos pues anteriormente, en una teorización, un hallazgo, un descubrimiento, sino que necesariamente tiene que apuntar al mejoramiento, a la potenciación máxima de la práctica que estamos desarrollando. Porque recordemos que el sentido político es la transformación de una situación, es una transformación de la sociedad, pero que se está dando en el aquí y el ahora. De alguna manera, la sistematización de experiencia, igual que la investigación y acción participativa, anuncian una nueva sociedad, digamos, una visión que podríamos llamar de una utopía cercana, pero esa utopía se encarna en el proceso mismo de sistematización de experiencia. Si estamos haciendo una sistematización de experiencia, pero estamos oprimiendo, estamos aprovechándonos de otras personas o no estamos atentos a la participación plena de las personas, estamos discriminando, de alguna manera eso señala el tipo de sociedad hacia donde vamos a futuro, que en este caso no es la más conveniente, no es la que buscamos. Entonces los elementos que están presentes en el proceso de sistematización apuntan a una transformación de la práctica que estamos desarrollando, pero que tiene como horizonte elementos de los que habíamos señalado antes, de las distintas propuestas nuestroamericanas. Estamos hablando de una sociedad con mayor equidad, una sociedad con mayor justicia, con mayor participación, mayor bienestar, lo que en este momento se llama el buen vivir, o como decía nuestro libertador Simón Bolívar, la máxima felicidad posible que podamos desarrollar a través de las prácticas concretas que estamos desarrollando. Entonces, bueno, fundamentalmente esto es el camino, algunas pistas pues para comprender qué es, qué significa, qué implica la sistematización de experiencia. Y por supuesto que en las redes sociales, en internet, bueno, en todas esas mundos electrónico, virtual, en la nube, hay muchísimo material sobre sistematización de experiencias de aprendizaje. Esa sistematización de experiencias es inconveniente, pues, o sea que a partir de estas cosas que estamos señalando en este momento, que cada equipo, cada comunidad de aprendizaje asuma e investigue, discuta, analice, problematice estos elementos, del cuerpo de la sistematización de experiencia, y que trate de ubicar y darle sentido dentro de la práctica específica que cada quien está desarrollando, pues, en su contexto, en su comunidad particular. Entonces, bueno, yo creo que con esto podemos dar un cierre a este conversatorio y bueno, todo lo que hemos dicho aquí, como siempre decimos, está bajo sospecha. Hay que investigarlo,
hay que problematizarlo y hay que seguir profundizándolo en cada persona y cada colectivo.